Opa! Boa noite, irmão Pedro. Opa, boa noite. Buenas noches, hermano Diretamente da Pedro. Europa hoje, né, irmão Pedro? Isso, Desde isso. Europa. E aí, Eso como foi a viagem? Foi muito ¿Cómo estuvo boa. ese viaje? Dia, fue muy aqui estamos buena. às 11 horas da noite, Estamos né? 11 horas de la Nós noche. não fizemos no horário habitual porque No ficaria muito tarde hicimos aqui, en el seria horario meia-noite. habitual porque Mas é quedaría uma muy grande tarde aquí, oportunidade de nós pero fazermos es uma una gran live da oportunidad Europa, né? Daqui a Isso. pouco para eu vou hacer entrar em esa live contato con com os los irmãos. hermanos de Europa. Sí, Vamos a llamar. vamos a llamar E aquí. o Alexandre, aqui no live. El hermano Alexandre, Europe. Grimaldi Alexandre, entrando daqui a pouquinho, Europa. convite Hermano enviado. Alexandre. Muito bonita essa oportunidade de falar com os irmãos da Europa, né, irmão Pedro, nesse momento. Pois Es muy pois buena esta é. oportunidad de estar con los hermanos de Europa, Passamos o dia hermano Pedro. Puede juntos, já ser. tivemos várias comunhões, comemos Pasamos el día juntos, ya juntos, tuvimos varias graças ao Senhor. comuniones, comimos A juntos, situação está bem gracias al saudável Señor. por aqui. La situación está muy saludable por aquí. Enviei o convite, vamos ver se o Live for All entra. Vamos a ver la invitación, a ver si los hermanos entran. Convite enviado para vocês. Vamos a invitar al hermano Alexandre. Olha, vou tentar mais uma vez, senão vocês solicitam a entrada como a gente treinou. Tá bom? Vamos Vamos lá. a intentarlo nuevamente. Coisas do ao vivo. Al vivo. Vamos lá, convite enviado. Mais uma vez. Boa. Ya enviamos la invitación una vez más. Está com problema para login, acabei de receber a informação. Tenta então. Tiene problema. Grimaldi, positivo, no sinalzinho da câmera, como a gente treinou, por favor. Tem alguma coisa que. Intente por otra manera enviar una solicitud de invitación. Coisas do ao vivo, né, irmão Pedro? Às vezes o Instagram está estável. Las cosas al vivo, ¿qué sucede? Pois é. Né, Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Estou esperando os irmãos aqui. Va a salir bien. Conseguem. Vamos a esperar a los hermanos aquí. Digitando aqui comigo em comunicação. Enquanto isso, irmão Pedro, como está a expectativa para essa conferência que vai ter? ¿Cómo está la expectativa para la conferencia que vamos a tener ahora en esta próxima semana? Muito, muito ¿Cómo boa a está su expectativa. corazón? Muy, muy buena la Nós expectativa. amanhã vamos fazer uma visita Mañana à obra vamos a hacer una da visita Europa, al aqui centro em de Torres obra Vedras. en E os irmãos Europa, estão en correndo, Torres né, Pretas, últimos y los hermanos están preparativos corriendo, para o início da haciendo los conferência. preparativos para Vamos estar el inaugurando inicio de la no conferencia. centro a primeira Vamos fase, a inaugurar que la primera primeiramente fase del usado centro, para refeitório e que cozinha. será primeramente usado para Utilizamos nessa primeira fase para o cocina auditório y também. comedor, y también Nós para el vamos, auditorio. e nós vamos, assim que amanhã nós vamos já anunciar, né? Vamos já Y iniciar mañana a ya segunda anunciaremos parte, la de segunda quartos, parte acomodações, né? E a de terceira alojamientos. fase seria o auditório Y la tercera principal, fase né? sería el Que auditorio atende a principal. necessidade, né? Hoje Amén. estamos graças ao Senhor. A Ahora expectativa é muito grande, os irmãos estão atenderemos correndo la aí necesidad. para Los terminar, hermanos né? están Para corriendo amanhã para podermos terminar, filmar, né? para poder usarlo mañana. Olha, irmão Pedro, enquanto o Grimaldi ainda Está muy bien. está com problemas técnicos, ele está aqui resolvendo o celular dele. Mientras que el hermano Grimaldi está con los problemas técnicos, Quer começar e aí de repente a gente vai chamando alguns testemunhos, né? Tem si usted quisiera comenzar, dessa live para entrar mientras llamamos, los hermanos van a participar. com alguma introdução. Enquanto isso a gente vai trazendo o Grimaldi aqui os irmãos. Isso, o tema Mientras tanto, los hermanos tema van entrando. de esta live e domínio, né? es multiplicación y dominio. Questão de repetir Yo esse tema porque é estoy tema, repitiendo talvez, este tema muitos não estejam porque ainda tão familiarizados tal com vez relação muchos no estén tan né, familiarizados con a relación vontade do Senhor a la voluntad quando del Señor. ele criou o homem, né? Cuando Él creó al hombre, Que Cristo seja o hacer que cabeça Cristo sobre sea todas la as cabeza coisas. sobre todas las cosas. Por isso que ele fez o homem em Por Gênesis eso capítulo 1, es que versículo Él hizo 26. al Ele hombre criou o homem en a Génesis sua imagem, 1:26. a imagem de Deus Él e a sua creó semelhança.
al hombre a su imagen y semejanza. El objetivo es que el hombre pueda ejercer el dominio aquí en la tierra por él. Y en el versículo 28 dice que Dios los bendijo y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadlo, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre de una manera muy diferente a todo el resto de la creación. Creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, y el hombre recibió una comisión de ser fecundo, multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgar la tierra para Dios. Dios quiere dominar esta tierra y a través del hombre, para que el hombre, para que la multiplicación ¿de qué? Por eso es que después que creó al hombre, en el capítulo 2, en el centro del jardín donde había colocado al hombre, estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa al propio Dios como vida. El objetivo de Dios al crear al hombre con espíritu humano, como dice en Génesis 2:7, formó y sopló en sus nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ese soplo de Dios se tornó el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es un vaso capaz de recibir la vida de Dios. Por eso el árbol de la vida, que está en el centro del jardín, representa al propio Dios. Si el hombre lo recibiese, nosotros sabemos que es lo mismo que creer. Si el hombre lo recibiese, entonces Dios entraría en el espíritu del hombre, y Dios y la vida de Dios fecundaría en el corazón del hombre. El corazón del hombre es la tierra fértil para que la vida de Dios fecunde. Y el hombre pasaría a tener la vida de Dios, hijo de Dios, y así por donde el hombre fuera, llevaría la vida de Dios a toda la tierra, y el reino de Dios pasaría por donde pasaría. O homem, infelizmente, Amém. caiu em Gênesis capítulo 3, ele foi enganado pela serpente e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso, o pecado entrou no homem pela desobediência, e também a morte passou para o mundo, e a morte passou para todos os homens. Dessa forma, o homem se desconectou, de Deus, e acabou pertencendo a outro reino, o reino de Satanás, o império das trevas, Então, essa é a história do início da criação do homem, e o homem, então, perdeu, frustrou, vamos dizer assim, a vontade de Deus poder, através do homem, conseguir reinar aqui nessa terra, O homem não comeu da árvore da vida, e o homem, então, passou a estar debaixo do controle do reino das trevas, do reino da morte, E dessa forma toda essa terra acabou recebendo o efeito da queda do homem, e os reinos dessa terra passaram a pertencer, a Satanás, como Jesus disse quando ele veio, o príncipe desse mundo é Satanás. Ele domina sobre esse mundo, porque o mundo todo está debaixo do reino do pecado e da morte. Mas Deus não desistiu do homem. Deus, então, chamou um homem chamado Abraão. Dios llamó al hombre llamado Abraham y prometió darle la tierra de Canaán por posesión a él y a su descendencia. Y de esa forma Dios, a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de los 12 hijos de Israel, Dios conseguiría tener un reino aquí en la tierra, que sería una nación de propiedad exclusiva de Dios. Y de esta forma, nuestro Señor sacó con su mano poderosa de Egipto
ese pueblo, Egipto representa al mundo de hoy, el faraón representa a quien domina, el dominador de ese mundo que es Satanás, y Dios sacó con mano poderosa, pero sin... Yo tenía que detallar la 10ª plaga, porque Dios hizo milagros desde la primera plaga hasta la 9ª plaga. Son milagro tras milagro. Hasta la 9ª plaga, el faraón no dejaba al pueblo salir debajo de su control. Miren cómo es difícil que Satanás suelte al hombre para el reino de Dios. Pero gracias a Dios, la 10ª plaga es la muerte del Cordero Pascual, que representa a Cristo. A través de su muerte y resurrección, efectuó la redención. Él pagó el precio por nuestros pecados. A través de su muerte, Dios tuvo base jurídica para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, esa sangre derramada por Cristo para que Cristo efectúe la redención. Esto es, creo que a través de su sangre, Él nos compró para su reino. Este punto es importante. El dominio, nuevamente Dios recuperaría a través de la muerte de Cristo, de la redención de Cristo. Eso es representado por los 2 peces, y yo hablé de los 5 panes y 2 peces. Los 2 peces son de la vida animal, y toda vez que hablamos de la vida animal, allí hay la redención implícita, hay derramamiento de sangre. Entonces los 2 peces representan la vida animal. Cristo murió por nosotros para rescatarnos, para poder restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Él nos compró de un reino de las tinieblas, del pecado, de la muerte, para el reino de Dios. Y los 5 panes, la multiplicación de los panes, representan la vida vegetal. La vida vegetal representa la multiplicación. La vida vegetal revela multiplicación, y la vida animal revela la redención, el dominio, el reino de Dios. Tenemos esos 2 lados, la multiplicación de vida y también el reino de Dios a través del dominio del hombre, a través de la vida de Dios dentro del hombre. Aquí tenemos la voluntad de Dios, cómo Dios va a encabezar todas las cosas en Cristo. Primeramente, ese es un punto que muchos no entendieron. Cristo necesitaba de cualquier modo, aunque el hombre no hubiese caído en pecado, Cristo tendría que tornarse un hombre, porque Él tenía ser el mediador entre Dios y el hombre. Ya estaba determinado que Cristo se encarnase, independientemente de que el hombre hubiese caído o no. Si el hombre no hubiese caído en el pecado, en la creación, él ya estaría en el dominio de Dios, en el reino de Dios, y recibiría la vida de Dios al comer del árbol de la vida, y él continuaría en el reino de Dios, solo que ahora en el reino de Dios, en la nueva creación, en otro nivel de vida, y el hombre entonces se esparciría por la tierra y tomaría cuenta. Esa vida de Dios dentro del hombre tomaría cuenta de la tierra. La multiplicación y el dominio acontecen al mismo tiempo. Pero el hombre cayó y Dios perdió el hombre hacia el reino de las tinieblas, y Dios proveyó la redención del hombre. Fue comprado por la sangre, por la preciosa sangre de Cristo. Este precio alto que Él pagó porque el hombre cayó, Dios trajo al hombre de vuelta y lo rescató para el reino de Dios. Por eso es que representa la vida animal. De esta forma, nosotros tenemos el dominio
que es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Por eso es que es necesario que Cristo muriese para producir muchos granos. La vida de Dios se multiplicó dentro de quien creyó en el Señor Jesús. Pero como el hombre cayó, fue para otro reino, el reino de las tinieblas. Cristo tuvo que morir como vida animal, derramando su sangre, comprando al hombre de vuelta por la redención para establecer el reino de Dios. Eso está muy claro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que no fue por medio de cosas corruptibles que fuiste rescatados de vuestro fútil procedimiento que vuestros padres legaron, sino con preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y en Apocalipsis 5 hay un versículo muy bueno, 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mira cómo es importante la muerte de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es la sangre de Cristo, es el precio pagado para comprarnos para el reino. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí está el reino. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, cuando Cristo murió, con su sangre preciosa, nos compró de vuelta para establecernos como reino y sacerdotes, para que el hombre pueda reinar sobre la tierra por Dios. Por lo tanto, tenemos 5 panes, 2 peces, que para multiplicación, la responsabilidad es 4 más 1, que es el hombre más Dios. Conseguimos hacer la multiplicación de la vida, predicando el evangelio, cuidando de la vida va a esparcirse. Y por otro lado, tenemos la redención, tenemos 2 peces, 2 representan testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de lo que éramos cuando vivíamos debajo del reino de Satanás, reino de las tinieblas. Nuestra vida era caótica. Nuestra vida tenía un solo rumbo y era para la muerte. Pero gracias a Dios, cuando Cristo nos rescató de vuelta para el reino de Dios, nuestra vida cambió completamente. Nuestra vida ahora tiene sentido. Y ese cambio de vida, especialmente hoy estamos viendo muchos adolescentes están cambiando de vida por causa de que están teniendo contacto con la palabra, haciendo inmersión en la palabra, transcripción de la palabra. La vida de nuestros adolescentes está cambiando radicalmente, y los propios padres, las propias personas que están alrededor de estos muchachos y muchachas ven esta mudanza, este cambio radical en la vida de ellos, y quieren saber qué aconteció con ellos. Entonces es un asunto de testimonio. No necesitamos hablar mucha doctrina. Claro, necesitamos enseñar la Biblia. Es importante enseñar la Biblia, pero los testimonios hablan muy fuerte. La abundancia de vida. Cuando cambias de reino, pertenecías al reino de las tinieblas, tu vida era caótica, pero ahora perteneces al reino de la luz, al reino de la vida. La vida de Dios pasa a transformar tu vida, y es muy fácil
invitar a las personas, ven y ve. Mira cómo era y mira cómo soy ahora. Ven a ver las personas que tienen la misma experiencia que yo y están en la vida de la iglesia y con seguridad van a testificar ese cambio maravilloso. Esa es la primera parte Amén. de lo que íbamos a hablar sobre la multiplicación y el dominio. Aún están teniendo Ya dificultad entraron de los entrar. 2 peces. Uno de Portugal y otro de Alemania. Buenas noches. Jesús el Señor. El hermano Pedro habló de testimonio. Habló de transformación. Vamos a llamar a Daniel. Luego los vamos a llamar a ustedes otra vez. Y ustedes van a traer su testimonio aquí. Vamos a... Ya entró, Daniel. Amén, Señor Jesús, hermano. Jesús el Señor, ¿todo bien? ¿Cómo estás, querido? Todo bien, gracias al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo has seguido la palabra? ¿Cómo está tu experiencia, tu testimonio? Amén. Comencé el CP en Madrid. Tomé el encargo del Señor. En este año participé 15 días en Milán y 15 días en Roma. Vi que debía tener compromiso con el Señor, amar a las personas. Señor Jesús. Entonces, después de un mes, disfruté de la conferencia de jóvenes aquí en Lisboa. Y esa conferencia transformó mi vida. Yo sentí el llamado del Señor. La última noche de la conferencia, hablé con el hermano Mauricio. Él me habló que todo estaba bien. Yo comencé a llorar porque no sabía cómo. Entonces él me dijo, delante del Señor orar y a llamar a mis padres. Esa misma noche llamé a mis padres y ellos estuvieron muy emocionados porque el día antes ellos tuvieron un sueño de que yo me iba a consagrar. Entonces, esto es natural, no es de hombre, es de Dios. Yo vivía en Milán. Mis documentos. Ahora estoy en la casa de adolescentes, disfrutando de la palabra. Transcripción, grito de guerra. Oh Señor Jesús, también el colportaje. Las vidas de la familia, alcanzando a los adolescentes. Señor Jesús, esta es mi experiencia. El Señor está transformando mi vida en la casa de adolescentes y también la de otros adolescentes. Amén. ¿Cuántos años usted tiene? 14 años. Esta es una experiencia de 2 años atrás. ¿Cómo te ve en la casa de adolescente hoy? Te está contando una experiencia de 2 años continuos. Señor Jesús, ahora estoy muy contento de estar en la casa de adolescentes porque disfrutamos de la palabra. Tenemos la práctica de despertarnos y dormir con Dios en cada momento, haciendo gritos de guerra en las calles, también bendiciendo el colportaje, el milagro de bendecir a las personas. Muchas gracias. Maravillosa tu experiencia. Vamos a pasar ahora a los 2 peces. Muchas gracias. Amén. Bienvenido, hermano Grimaldi y Alexander. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo están? Estamos muy bien, estamos aquí. Gracias al Señor. Muy contentos. Disfrutando de esta conferencia en Europa. Amén. Hermano, usted habló de esto,
de la visión grande. Cristo necesitaba de cualquier manera. No es solamente dejar que las cosas acontezcan, sino que había esa necesidad para multiplicar la vida. Cuando el hombre cayó, perdió el dominio, porque fue pecador y estaba dentro del reino de las tinieblas. Mas Dios dio un valor por la multiplicación. No es adoctrinar. Vamos a multiplicar. Más allá de lo que podamos entender. Multiplicar y dominar, como usted habla. Tal vez yo no había entendido lo que era multiplicación. No sé si usted entendió, hermano Grimal. Cada vez tenemos una luz nueva. Cada vez tenemos luz de Dios. Es verdad. Ese tema que el hermano expuso tiene que ver con la voluntad de Dios. El Señor tiene esta voluntad desde el principio. Esa vida. Que la vida se multiplique. Cuando nosotros escuchamos esto, nosotros pensamos superficialmente de la vida humana. De hecho, más es mucho más allá. Recibiendo la vida de Dios a través del árbol de la vida, y ella va multiplicándose. Y ella viene a traer la multiplicación de este reino aquí en la tierra. El hermano Pedro habló todo hasta la décima plaga, la redención. Nosotros somos traídos otra vez para Dios. Él pagó un precio. Eso para nosotros nos da mucha alegría. Eso va más allá de la experiencia de la vida animal, de los dos peces. No es apenas para nuestra justificación. No es solamente para nuestro rescate. Es para que Dios pueda dominar. Para que pueda dominar sobre nuestras vidas y encabezar todo. Necesitamos de esa experiencia de redención para dominar y traernos de vuelta para Él. Y nosotros tenemos una vida encabezada en Dios. Eso lo muestra desde el principio. Ya comenzamos a experimentar esa nueva vida, ese dominio en la vida de Dios. Y con mucha alegría que esta va más allá, en otra esfera, en otro ritmo, en el ritmo del cielo. Amén. Eso cuando usted comenzó a hablar de multiplicación y dominio. Ahora es que entendí. Vamos ahí acompañando los mensajes, rumiando, haciendo la inmersión, transcribiendo. Comenzamos a percibir por qué el Señor Jesús agarró 5 panes y 2 peces. Cuando lo que usted habló, cuando la multiplicación de la vida es la intención de Dios desde el principio, la multiplicación de la raza humana, Dios quería que el dominio de Dios se multiplicase en la tierra. Que nos transformáramos en un reino de reyes y sacerdotes. Es muy importante la multiplicación de la vida. Y va junto con la multiplicación del dominio. Por eso estos colportores adolescentes. Es la transformación. No es solamente multiplicar y hacer colportaje. Los adolescentes son transformados. La iglesia ha sido transformada. El dominio de Dios
está en nosotros. Jesús el Señor. Amém. Gracias al Señor por la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Entonces, Hoje ainda a gente estava comentando, né? hoy aún que estábamos comentando a un Grimaldi que solo para que ustedes sepan, Alexandre vino corriendo de Alemania rápidamente para poder participar de esta live. Alexandre realmente quería, estaba muy ansioso para llegar esta noche para poder participar de esta live. Es una honra para nosotros que Alexandre esté con nosotros. Hoy estábamos comentando con Grimaldi que en el libro de Mateo, por 3 veces, Jesús menciona el asunto de la necesidad de que nosotros, los adultos, nos volvamos como niños. No quiere decir que vamos a ser como niños en edad cronológica, sino en la sencillez, en la fe, en la obediencia. Esa es una lección que nuestros muchachos nos están enseñando, porque en Mateo 18, al inicio, los discípulos estaban preocupados en saber si en el reino de los cielos, ¿quién sería el primero? ¿Quién sería el mayor? Quiere decir, nosotros los adultos estamos preocupados con la posición, muy preocupados con la clasificación, en qué lugar estoy, pero el Señor habló y colocó a un niño en medio de ellos y les dijo que si no se volviesen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Miren qué cosa, es muy fuerte. Por 3 veces el Señor Jesús habló de que nos volvamos como niños y estamos viendo, de hecho, en el mensaje 2 que hablé la semana pasada, Ejército y Tabernáculo, yo hice un relato rápido de toda la historia de cómo surgieron ese milagro de los adolescentes. Todo viene a través de la palabra profética. Desde 2017, nosotros hablamos sobre restaurar nuestro entusiasmo, nuestra excelencia en el servicio al Señor y también la inclusión de los hermanos más jóvenes, de las mujeres. Y gracias a Dios, la iglesia comenzó a tomar forma y cuando llegó el 2020, el Señor nos dio una palabra en Salmo 110:3, donde nos mostraría que cuando llegase la aurora, Dios Padre mandaría, además de la iglesia, el día de la convocación, se presentaría generosamente para luchar por el reino del Hijo. El Padre prometió darle al Hijo un ejército de jóvenes santos. Y esos jóvenes santos caerían del cielo como gotas de rocío en el seno de la aurora. La aurora significa el preanuncio de la vuelta del Señor. El Señor vendrá como la estrella de la mañana. Pero el amanecer, el inicio del amanecer, pocas personas la perciben. Gracias a la palabra profética, percibimos que comenzó la aurora. Y una de las señales muy evidentes y fuertes es el surgimiento de nuestros adolescentes. Entonces, gracias a Dios, además de todo lo que ya el Señor nos dio como herramientas, el colportaje dinámico, el avanza joven, la fábrica de vencedores, las redes de cuidado, mujeres cuidado, mujeres conectadas, hombres de oración. Además de esas herramientas, el Señor hizo llover, literalmente llover, tantos niños, tantos preadolescentes, tantos adolescentes de repente aparecieron de la nada en las iglesias,
amando la palabra, de una manera que realmente nos causa hasta espanto. Nosotros los adultos, que deberíamos estar al frente de eso, percibimos que por la sencillez de ellos están ganando tanta bendición. Ellos llevan muy en serio. La inmersión es otra cosa que el Señor nos dio. Un regalo desde el año pasado. La inmersión no es otra cosa que inculcar la palabra de Dios en nuestro corazón. Que eso está en Deuteronomio capítulo 6. Es la manera, a través, en esta live no tengamos tanto tiempo de hablar como de esto, pero miren cómo Cristo va a encabezar, de hecho, mi vida y tu vida, y sobre la iglesia. No es solamente sabiendo de la doctrina de las enseñanzas, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, de que todo lo que yo hago tengo que preguntárselo a Cristo. Eso no es suficiente. La Biblia nos enseña que necesitamos llenarnos de la gracia, necesitamos llenarnos de Cristo. El libro de Efesios trae esto de una manera tan diferente que en nuestras lecturas del pasado siempre pasamos por encima, superficialmente. Yo leí a los hermanos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, yo encuentro muy importante eso. Efesios 4, cuando es mencionado 4:8, por eso dice, cuando él subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que subió, que sino que también había descendido hasta las regiones inferiores de la tierra. Eso se refiere a la muerte de Cristo. Cristo murió y llegó al Hades, llegó a las regiones inferiores de la tierra, pero Dios lo resucitó dentro de los muertos y Dios lo levantó en los lugares celestiales, encima de todo principado, potestad, dominio y poder, hasta de todo nombre. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó a su derecha. ¿Pero con qué finalidad? Aquel que descendió también es aquel que subió encima de todos los cielos. Subió encima de todos los cielos. ¿Para qué? Tiene una finalidad. Para llenar todas las cosas. Yo creo que ese sentido de llenar pasó superficialmente entre nosotros. No percibimos la importancia de eso. La única manera de que Dios, de hecho, que Cristo sea cabeza de mi vida y de su vida, es Cristo llenándonos. Es muy abstracto de que usted diga, me quiero llenar de Cristo. ¿Cómo se va a llenar de Cristo? Por eso es que Pablo nos enseña, hablando entre nosotros, habite ricamente la palabra de Cristo en vuestros corazones. En Colosenses 3:16, la manera de que realmente Cristo encabece es llenándonos de la palabra de la gracia, que es la propia realidad. Por eso es que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a llenarnos como gracia, como un río, y ese río de la gracia, no llenándonos, resulta en verdad, en realidad, la realidad de Dios en nosotros. Cristo murió, resucitó, se elevó a los alturos con el objetivo de que Dios nos llenase todas las cosas por medio de la palabra. Ese es el secreto, muy grande. Por eso es que nuestros adolescentes están abriendo un camino, dejando que Cristo llene su vida, y la transformación de su vida es mediante esa consistencia de la palabra. Aunque pueda juzgarlos tan infantiles, aún tan poco conocedores de la Biblia,
Pero lo poco que están haciendo y llevando muy en serio ese llenar de la palabra, dormir con Dios, despertando con Dios, están obteniendo la realidad que luego puede ultrapasar a cualquier adulta. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a tornarnos como niños y hacer la misma cosa. Y Dios entonces está obteniendo un ejército. Es a donde yo quería llenar. Dios necesita de un ejército para luchar por su reino. Y tenemos, gracias a Dios, un ejército con ese modelo de sencillez, de eficiencia por la palabra, y milagros están aconteciendo. Y nosotros los adultos no necesitamos quedar expectando de brazos cruzados. Podemos aprovechar este momento como los hermanos responsables, como hermanos adultos, no solo servirlos, sino que también aprovechar, porque detrás de los niños, detrás de la transformación de la vida de los niños, vendrán los padres, los adultos, y debemos acoger a esos padres, a esos adultos, acoger a los adolescentes para que la iglesia pueda realmente, pueda acontecer la multiplicación y la edificación. Vamos a aprovechar este momento para multiplicarnos y edificarnos. Grimaldi y Alexandre, ¿qué comentan sobre esto? Hermano Pedro, esto de hecho está delante de nosotros. Este milagro de la aurora. Ese ejército formándose por estos adolescentes y niños. Teniendo como algo fundamental en el proceso de la palabra profética, la inmersión en la palabra profética. Este camino de impulsar la palabra en el corazón trae solamente alegría para el corazón. Trae fuerza, beneficios. La simplicidad de los adolescentes es muy encorajadora. Cuando yo miro antiguamente la vida de la iglesia, vemos ahora el ambiente que tenemos hoy, la palabra tan intensa, tan fuerte, y estos niños, estos jóvenes, tomando esta palabra, impulsándola en los corazones. Es un modelo, nos encoraja. Yo también quiero entrar en este camino, volverme como un niño, a través de la simplicidad y obediencia, a ser parte de este ejército. Este ejército es el que va a traer la realidad de este reino aquí en la tierra. Por eso es que hoy está pasando así. En los niños, en la escuela, en la familia. Esto está ocurriendo en nuestros días. Esto no nos da la promesa a nuestro futuro, nos da la certeza que la palabra profética es de otro nivel, es otro ritmo, es algo nuevo que el Señor nos está mostrando. El Señor, aquel que está en el trono, Él le gusta hacer todo. Grimaldi y Alexandre, yo no quería dejar escapar esta oportunidad de esta live, de que ustedes informasen a nuestros oyentes más sobre lo que está pasando en Europa. Digan un poco qué es lo que está pasando en la práctica en la casa de adolescentes. Parece que los alemanes, que son más fríos, Alexandre, ¿qué está pasando allí? Y con Expolibro, está corriendo. Tenemos siempre esa idea de que europeo es frío, aquí no funciona la predicación del evangelio. ¿Podrían hablar un poco a los hermanos y la inauguración del centro de obra? Divulguen un poco para los hermanos eso. Amén. Oh Señor Jesús.
Mire, hermano, nosotros estamos hoy aquí al inicio de la conferencia de Europa, una conferencia conmemorable. Estamos aquí en la primera reunión en el hotel y el sábado en la mañana vamos a tener la primera reunión del Centro de Obras de Europa. Amén, aleluya. Este es el fruto de la palabra profética del 2018. Ahora es una realidad. Centro de Obra en Europa. Tenemos 2 tiendas aquí muy cerca. El primer mensaje el sábado por la mañana. El hermano nos está acompañando muy de cerca, donde nos va a hablar del ejército y tabernáculo de la tierra, y va a continuar el sábado por la tarde, y el domingo por la mañana ya tenemos que va a entrar en el libro de energía de la edificación en estos días actuales. Y con esto, juntamente las herramientas que están para ser utilizadas, que usted trajo, el comportaje dinámico, gracias al Señor. Nuestro pequeño ejército ya está aumentando en Italia, en el Reino Unido. Não sendo integral, mas 1 hora, 2 horas. Nós vamos ter o testemunho também no en tiempo integral, sino por hora. Se der tempo, né? E também tem a experiência da Casa dos Adolescentes que chegou para mostrar esse novo. También la experiencia de la Casa de Adolescentes que llegó en estos momentos. Aquí en Lisboa, en Italia, en la Casa de Adolescentes en Valencia, en España. Oh, Señor Jesús, en toda Europa ya no será más la misma. Ya no es. Colportaje. Sí, o expolibro. Expolibro. Duas unidades, né? Dos unidades de expolibro. Uno está en Italia, ahora viene para acá. Aquí en el puerto ibérico, otro que está en España, va el resto de Europa. Que coisa, né? Nós vamos ter já irmãos participando aqui da conferência fruto dessa viagem. Vamos a dejar los hermanos participando de esta conferencia. Oh, Senhor Jesus, vamos ter grito de guerra ucraniano. Amém. E depois tenemos el grito de guerra ucraniano. Y después vamos a Bélgica, Luxemburgo, por Suiza. Y ahí vamos a poder hablar mejor. De hecho, esa vida multiplicadora también llegó y va a avanzar más aquí en Europa. Nosotros lo creemos. El poder que tiene la palabra profética. Tá bom. Não, só quero confirmar, porque talvez os ouvintes, irmãos do Brasil, queremos confirmar. Irmãos, a Europa está no ritmo do céu. En Brasil tienen una falsa impresión de que Europa no está en el ritmo de los cielos. Y sí está en el ritmo de los cielos. Oyendo la palabra profética. El expolibro, el CEAP, colportaje dinámico. Las mujeres conectadas. Tenemos dificultades. Sí. Tenemos varios idiomas. Mas no, para hacer la inversión en Alemania. Todo esto es delicioso, hermano. Aprender alemán. Todo esto muy bien. Necesitamos ayuda para aprender alemán, la lengua alemana. Amén.
eles ficarem muito soltos, não. Eles podem gostar, sabe? Aí depois o irmão Pedro nem fala. Os dois peixinhos começam a multiplicar, né? Chegaram os peixinhos meio perdidos, mas teve a multiplicação dos pães e dos peixes aqui. Foi muito bom. Olha, eu vou chamar, como vocês falaram... Llegaron los peces. O Rafael do Expolibro. Vou chamar... Vamos a llamar a Rafael de Expolibro, E o Santiago. Então vou chamar o Rafael. a Jacqueline y a Santiago. Vamos a llamarlo O teu testemunho. para que ellos puedan pasar su testimonio. Tá entrando. Rafael Monferrari. Zigue-zagueou. Zigue-zagueou. Vamos lá. Vamos ver se ele tá conseguindo receber aqui. Zigzagueando. Vou de novo. Invitación. Vamos lá, agora de novo. Só mais uma. Hoje a gente está um pouquinho... Vamos a ver. André, ao vivo é assim mesmo, né? Quem faz ao vivo. É assim. E live programada a gente... Así mismo es cuando es al vivo. Que seja orgânica. Rafael, eu te mandei um invite. Como a gente tá aqui meio já no ritmo de criança, né? Então vai ser tudo... Como estamos como medio niños, no puede entrar. Mientras ellos entran, vamos a hablar con Jacqueline. Ele mandou um invite, vamos ver aqui. Um segundo. Rafael, peraí, Rafael vai entrar. Boa, Rafa. Vamos ver. Rafael va a entrar. Não está conseguindo logar. Foi o mesmo probleminha de vocês. No ha podido. Então. Jacqueline. Vamos a intentar con Jacqueline. Um segundinho. Jacqueline Alves. Jacqueline Alves. Quem não puder chegar na Veneza italiana, que é tão glamourosa, pode ir em Aveiro, que lá é uma réplica da Veneza, com gôndola e os docinhos. Jacqueline, eu não estou conseguindo te ver. Você consegue fazer aquele procedimento? Pede para entrar. Jacqueline, no puedo verte. Mais e solicita, por favor, para entrar. Vamos ver se ela consegue. Se não, hoje nós estamos com dificuldades para as entradas. Cada live é diferente, né, João Pedro? Cada vez Sim. É um desafio. Cada live es muy diferente. Es un desafío. De novo, se não... Jacqueline, ¿me está oyendo? Vamos a intentarlo de nuevo. Eu não sei se ela... Eu não consigo enxergá-la. Ponto. Yo no consigo hallarla. Ela não está aparecendo para mim. E para não demorar muito... Ella no se manifiesta para mí. Santiago em Birmingham. Para no perder mucho tiempo, vamos a llamar a Tiago. Santiago Vamos lá, vai dar certo. es el próximo. Amém. É isso mesmo. Olha, alguém mandou uma solicitação aqui, vou ver se eu consigo aprovar. Porque senão a gente... Ó, comportor Santi, vamos lá. Alguien está solicitando aquí. Vamos a probarlo. Vamos lá. Olha, infelizmente as entradas não estão acontecendo, mesmo por convites, mesmo por... Las entradas no están resultando. Vamos a ver. Tem alguma coisa? Amém, irmãos. Acho que vocês vão ter que ajudar a gente. No puedo dejar entrar a ninguno porque no se está pudiendo. Complemente lo que ustedes van a hablar porque los testimonios no se están pudiendo entrar. Yo voy a intentar contar un poco del Expolibro. Es una herramienta maravillosa y el Expolibro funciona en Europa. Nunca se me olvida resaltarlo para todas las iglesias. Es una herramienta espiritual. Si usted no creía, venga para acá para que pueda participar y pueda creer.
El Epolibrio rodó mucho, salió de Portugal, pues pasó por España, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Ucrania, Polonia, Alemania, República Checa, Alemania, Suiza. Viajó bastante, muchas experiencias maravillosas. Son cosas milagros sobre milagros. Solamente para dar un ejemplo, los hermanos estaban ahí. En un lugar tan pequeño se hablan varias idiomas, varios lenguajes. ¿Cómo ve ese colportaje ahí? Los hermanos salieron ahí en las calles. En la primera vez entregaron 80 libros. ¿Cómo pudieron hacer esto? El segundo día, 100 libros. ¿Qué es eso? El tercer día, 100 libros. ¿Qué es eso, hermano? Los 7 espíritus actuando. No hay otra explicación. Hasta que se acabaron los libros. Tuve que ir corriendo y llevar más libros. Misiones. Los hermanos han tenido muchas experiencias. Lo que vale por libro salen renovados. Las iglesias que están cooperando juntas son renovadas. El Epolibrio realmente es de Dios. El Epolibrio fue asaltado en Bélgica, más. Llevaron el dinero de ellos, va a estar contento. Tuvieron que comprar hasta ropa nueva. Van a estar felices de la vida. El enemigo intentó robar. Tenemos que seguir golpeando la cabeza de la serpiente. El Epolibrio multiplica y multiplica el dominio del Señor también. Aleluya. Sobre o Expolibrio aí, André, irmão Pedro, só para dar um spoilerzinho, né? Agora, em fevereiro de 2024, né? A programação é países... Ahora en febrero de 2024. Dinamarca, los países nórdicos, Dinamarca, Inglaterra. E tem a Grécia também. Tem a Grécia, né? Vai ser judeus e gregos. Grécia. Vão ser alcançados. Então, eu falei dos países nórdicos porque na semana que estávamos a conversar com isso, o Tarek estava ali a fazer a programação. Aqui no Porto, a equipe de colportores já... Para nuestra programación, el equipo de colportores ficou com kit que recibió la oración, consiguió una señora. Com o nosso projeto. Ela disse, vocês vão quando? E quando nós falamos a época... Ella conoció nuestro proyecto y ella preguntó, ¿ustedes cuándo van? Ella dijo, mi casa que está en Dinamarca está abierta para recibirlo. Mire qué cosa. ¿Quién hace esto? Solamente. Solo por el Espíritu. Las siete antorchas de fuego. El zigzagueado. Esto es de Dios. Es de Dios. Amén. Maravilloso, né? Eu acho Maravilloso. Yo creo impresionante cuando relatan esto, aunque nuestro tiempo es muy limitado, esta poca idea que están mostrando para que los hermanos tengan una noción de lo que el Señor está haciendo aquí en este continente. Siempre fue considerado el viejo continente, un continente frío, que las personas no gustan del evangelio, que es muy difícil que pasen las cosas aquí. Pero gracias a Dios que las cosas están sucediendo, las herramientas están funcionando, el colportaje funciona, el Expolibrio y la casa de adolescentes funciona.
Les voy Amén. a decir a ustedes, la casa de adolescentes no le puedes dar mucho valor, pero en esos lugares, en países extranjeros, digamos así, para el brasileño, nosotros vamos a alcanzar una capa social del propio país. Por ejemplo, en los Estados Unidos Así es. tenemos aún muchos hermanos trabajando con los inmigrantes, pero nuestro alcance en medio de los nativos no es tan grande. Pero en Europa acontece lo mismo. Y yo creo que el Señor está dándonos este ejército de adolescentes porque los adolescentes están creciendo en estos países como personas nativas. Y nuestros adolescentes no tienen miedo, no son intimidados por ser extranjeros. Ellos van a alcanzar a los nativos. Es una cosa. Es la verdad de la iglesia. La verdad sobre la iglesia, la vida de la iglesia va a penetrar a través de nuestros adolescentes de una manera sin barrera y sin limitación. Entonces, gracias al Señor por eso. Y solo para no perder, para no terminar sin mencionar en esta ley sobre el asunto del tabernáculo. El sábado vamos a dar continuidad a eso. Pero solo quería por lo menos mencionar, tenemos un ejército, pero ese ejército, para traer el reino de Dios de vuelta, ese ejército necesita estar envuelto a un contenido central, y ese contenido central es el tabernáculo. Hablando rápidamente para los hermanos, así que el pueblo de Dios salió de Egipto, ellos fueron al monte Sinaí, donde Dios llamó a Moisés para allí mostrar, para revelar la ley, los 10 mandamientos y principalmente el modelo del tabernáculo. Dios quiere edificar un tabernáculo en el desierto. ¿Y para qué ese tabernáculo? Yo quería mostrar rápidamente a los hermanos que nos acompañan Éxodo capítulo 25. Dios dice así, 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios quiere habitar en medio de los hombres. Y Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso es que es tan importante que nosotros, que cuando el verbo se hizo carne, allí dice que Él habitó entre nosotros. Ese habitó entre nos es un verbo del sustantivo tabernáculo. Tabernaculizó entre nosotros. Es para que Dios habite entre nosotros. El tabernáculo es un santuario para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. Solo que ese tabernáculo tiene que ser construido según todo lo que yo te mostraré para modelo del tabernáculo y para modelo de todos sus muebles, así lo haréis. Eso al final del capítulo, en el versículo 30 de 26, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y quería comentar un poco sobre eso, aquí al final de la live, para mostrarle a los hermanos que el tabernáculo, que es el lugar de habitación de Dios en medio del pueblo de Dios, es según el modelo que fue mostrado, que Dios revela. ¿Por qué estoy diciendo eso? Algunos pueden decir que yo tengo recuerdos del modelo de la vida de la iglesia que antiguamente, de nuestra vida de la iglesia antigua. Y yo no quería tanto cambio que está aconteciendo como ahora. Colportaje, CP, llevar a los hermanos para el PAC, experiencias de predicar el evangelio. Y ahora aún más,
tener experiencias con casa de adolescentes, inmersión en la palabra, gritos de guerra. Yo no estoy acostumbrado a eso, porque mucho cambio. La vida de la iglesia cambió mucho, hubo mucho cambio. Y quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, todos esos cambios fueron hechos por el Espíritu. No vinieron de mi cabeza, queridos hermanos. Yo no tengo esa capacidad. Yo no soy Dios. No soy Dios. No soy capaz de hacer todo eso que está pasando. Eso es Dios conduciéndonos. Ese es el modelo que Dios trajo para nosotros, para la construcción del tabernáculo. Amén. No es mi opinión, no es mi programación. Yo soy inocente de eso, queridos hermanos. Amén. Si tú no gustas de este cambio, pelea con Dios, no es conmigo. Dios es el que hizo el modelo de la construcción del tabernáculo. Queridos hermanos, pueden tener la seguridad, todo esto que está pasando tiene un motivo para pasar. Todo lo que está pasando es realmente la manera de Dios para penetrar el trabajo, su trabajo en la Amén. sociedad humana. ¿Por cuántos años hemos trabajado de la antigua manera y no teníamos cómo penetrar en la sociedad humana, impresionando a la sociedad humana? Mira, el comportaje dinámico impresionando. Él puede orar por usted impresionando a las personas en las calles. El CPEP impresionando a las personas en las calles. Y con los adolescentes están viendo milagro tras milagro. Están viendo el testimonio. Ven y ve. Las personas están creyendo. Esta es la obra de Dios. Entonces, queridos hermanos, la antigua manera no tiene cómo penetrar más. Dios necesitaba de esta nueva manera para penetrar. Y eso está trayendo tanta alegría, queridos hermanos. Si tú aún tienes dificultad, no cierres su corazón, no endurezcas tu corazón a estas cosas. Experimenta, prueba, con corazón abierto. Sal con los hermanos al colportaje. Haz inmersión con los hermanos. Haz grito de guerra. Acompáñalos a los adolescentes y ahí vas a entender. Yo tengo la seguridad de que tú también vas a ser contagiados. Les voy a contar una cosa. El domingo pasado, un hermano del interior de Sao Paulo dio un testimonio de que tiene 4 hijos. Si no me engaño, 3 de ellos estaban en el CPEP de Lorena y él recibió la contaminación de otro hermano contaminando su cabeza, diciendo la inmersión en la palabra, grito de guerra, colportaje. Todo eso es cosa de hombre. En fin, mucha muerte entró en su cabeza. Y ese hermano que se contaminó le dijo: saca a tus hijos del CPEP. Y cuando vayas a buscarlo, no caigas en la trampa de entrar al CPEP. Quédate en la puerta, llama a tus hijos. Él fue allá, llamó a sus hijos y sus hijos le hicieron, viniste de tan lejos para buscarnos. Estamos muy felices aquí, estamos muy alegres y tú viniste diferente. ¿Qué pasó? Pero no nos vamos contigo si tú no vienes, por lo menos entras a tomar desayuno con los hermanos. Ahí, ese hermano entró a tomar desayuno y gracias a Dios, el Espíritu limpió toda muerte de él. Amén. Y de repente, él entró en la inmersión, en el grito de guerra, y él percibió la vida que sus hijos estaban recibiendo allí, la práctica de la palabra, de la inmersión. Él
El domingo de la mañana estuvieron en Sao Paulo. Ellos dieron un testimonio diciendo, ahora nadie va a conseguir hablar mal de esto. Este es el testimonio de mi propia familia. Mis 4 hijos están muy bien y toda mi familia cambió. Es la vida lo que está pasando. Es el Señor lo que está haciendo. Por eso, queridos hermanos, no dejen que el enemigo te engañe. No dejen que esas palabras negativas que están contaminando a las personas, todo es mentira de Satanás. Prueba, es vida, es alegría. Queridos hermanos, no seas. Ese es el modelo que el Señor nos está dando. ¡Qué cosa maravillosa! Por eso, hermanos, no crean, no es invención mía. Yo no estoy inventando nada. Yo no tengo capacidad para eso. El Señor nos está llevando a este camino, queridos hermanos. Y déjenme terminar rápidamente. El tabernáculo, el modelo del tabernáculo, el primer año de la salida de Egipto, Moisés subió al monte, recibió el modelo y Moisés recibió la orden para que el pueblo hiciese ofrenda. Eso está en el capítulo 25 de Éxodo. Y esas ofrendas no son dinero. Esas ofrendas son oro, plata, piedras preciosas, lino fino, piedras, pieles de cabra, de carnero, madera de acacia, especiarias para el aceite de unción, incienso aromático, onix, etcétera, etcétera, material de construcción. Entonces, yo les dije rápidamente la semana pasada que el sábado voy a entrar nuevamente. Esos materiales somos nosotros los hombres. No es solamente mis bienes. Nosotros somos esos materiales de construcción. Dios quiere que te ofrendes a ti mismo. Por eso es que Romanos capítulo 2, 1, les ruego pues, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro servicio racional. Vamos a presentarnos al Señor. Yo quiero ser material de construcción. Yo quiero ser construido. Para inmediatamente después, Grimaldi, en el capítulo 28:3, hablarás también a todos los hombres hábiles para que se llenen de espíritu de sabiduría. Además de materiales de construcción, necesitamos de hombres habilidosos, artistas. ¿Por qué no decir hombres artistas? Hombres talentosos para hacer esas obras en el tabernáculo. La edificación de la iglesia exige mucha habilidad, pero esa habilidad no es la habilidad humana. Esa habilidad viene por llenarse del espíritu de sabiduría con el que Dios quiere llenarnos. Esta historia del tabernáculo, vamos a comenzar a desarrollarla un poco, es para mostrarles que Dios necesita de cada uno, no solamente de los adolescentes, no solamente de los capitanes y los jóvenes, cada adulto. Necesitamos presentarnos como materiales de construcción y también presentarnos como esos hombres talentosos. Por eso es que el Señor lo hizo pasar por todo lo que pasó en la vida. Y quiero aprovechar en decirle a los adolescentes y jóvenes que mientras tengas oportunidad de estudiar, mientras tengas oportunidad de aprender más habilidades, más capacidades, debes hacerlo. No debes desistir de aprender más habilidades. Y también, después de graduarte, si puedes, si el Señor te coloca para trabajar en alguna actividad, para aprender más habilidades, aprenda. Puedes ser tu espíritu de colportor, tener espíritu de colportor, pero si el Señor te quiere en el trabajo secular por un tiempo, por un periodo, adquiera lo máximo posible de habilidades y el Señor va a usar en resurrección, después de que pase por la muerte,
va a usar tu talento, tu habilidad para la edificación de la iglesia, que tiene mucho que hacer aún. Entonces, eso, el primer año, el resto del primer año fue para construir el tabernáculo. Y el tabernáculo fue inaugurado, fue levantado el día primero, el primer día del segundo año. El segundo año, el primer día el tabernáculo fue levantado. Y sabe que cuando Dios mandar a Aarón y Moisés a hacer el censo de Israel, el primer día el tabernáculo fue levantado y el segundo mes, el primer día del segundo mes, Dios mandó a hacer el censo para contar cuántos hombres capaces de salir a la guerra. Fueron más de 600,000 hombres contados para salir a la guerra, y eso fue contado el primer día del segundo mes, del segundo año. Y tú sabes, 20 días después, el pueblo salió marchando como un ejército, llevando el tabernáculo listo. Entonces, es eso lo que el Señor quiere hacer en nuestros días. El Señor quiere edificar la iglesia y el Señor al mismo tiempo quiere que luchemos al mismo tiempo por el reino del Señor. Mientras edificamos la iglesia, el enemigo está feroz, porque él sabe que sus días están contados y él está enviando en nuestros días. Percibimos eso, que él está mandando todos sus demonios para intentar. Ele está usando todos os seus poderes angelicais para tentar nos abalar, né? Por quê? Porque ele não quer ver a edificação. Ele quer ver o caos entre o povo de Deus. Mas Pueblo de Dios. Pero nosotros, por la palabra de Dios, estamos claros. No vamos a ser engañados, no vamos a ser eludidos, ni frustrar el plan de Dios. Vamos a continuar siguiendo, siendo sencillos, la palabra profética, vamos a edificar la iglesia, vamos a seguir con este ejército, luchar por el reino de Dios, y tengo la seguridad de que vamos a vencer sobre todas las situaciones. En el año 2024 vamos a volar como águila. Aunque hayan siempre dificultades, no vamos a mirar dificultades. El Señor está en el barco. Muchas veces el Señor está tranquilo y está durmiendo, y a veces nosotros quedamos apavorados. Parece que todo se va a hundir. No necesitas preocuparte. El Señor está con nosotros. Vamos a vencer esas batallas y vamos a traer el reino de vuelta, y la iglesia será edificada y tendremos un tejido de amor bien ajustado, juntándonos, ajustándonos, compactándonos, coalesciéndonos con el amor de Dios, que es capaz de unirnos. Será una cosa bonita. ¿Puedes creer, hermano? Nuestro destino será una cosa cada vez más bonita, más alegre, más disfrutable. Yo voy a hablar hasta aquí. Complementen ustedes un poco. Amén. Es así. Nuestro destino es glorioso. Luchamos por el reino aquí en la tierra. El Señor vendrá. Estamos convencidos que la palabra profética nos llevará en el 2024 por toda la tierra. También nosotros seremos privilegiados por participar, experimentando, aún con todas esas tribulaciones y turbulencias. Mas el que está en el barco, él está descansando. Nosotros necesitamos estar en el descanso. Él nos llevará a la otra margen. La necesidad de entrar en el reino y conquistar esta tierra para el Señor. Pode falar ainda? Pode, vai. Claro. Um dos irmãos quer dar testemunho que não conseguiu entrar, o Santiaguinho, né?
Tenemos que dar testimonio. Cuando él estaba hablando de los hermanos raros, colportor dinámico, muchas experiencias en varios países, en el Polibro. Este hermano se volvió un colportor muy hábil. Mas, irmãos, ele não deixou de ser comportor estudando. Acho que isso que é a história bonita, né? Ele continua fazendo comportagem. Él comenzó a estudiar, él continuó estudiando y continúa haciendo el colportaje, saliendo con los hermanos, compartiendo. Las personas se acercaban a él porque este joven, su vida fue transformada. Y Dios quiere hacer esto con cada uno de nosotros. Nosotros que tenemos más tiempo en este camino, tenemos el Espíritu de José Carlos. Señor, traerá este reino para esta tierra. En el 2024 yo creo que vamos a hacer muchas cosas. Tendremos la libertad del Espíritu, volando como águila, y nosotros vamos a ejercitar la iglesia, luchando como un ejército para traer al Señor de vuelta. Amén. Son hombres habilidosos y talentosos. Ellos son hábiles para usar las herramientas para conquistar esta tierra para el Señor. Amén. Ya llegamos al tiempo final. Debemos terminar para que el hermano pueda ir a descansar. Alexander, haga una oración. Amém. Aleluia. Amén. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluya. Obrigado, Senhor. Jesús es el Señor. Pela tua palavra profética. Muchas gracias, Señor. Trazido tanta segurança. Gracias por esta palabra profética que nos da seguridad Trazido para nos amedrontar. en esta turbulencia. El enemigo ha tratado de amedrentarnos. Tanta luz. Ó Senhor Jesus, sempre nos impulsionando. Esta palabra nos da tanta luz, es tan rica. Nos tornando mais hábeis. Nos siga llevando adelante. Amém. Senhor Jesus, que privilégio. Amém. Estamos nesse Tenemos estas herramientas. Señor Jesús, necesitamos estar en este camino, Señor, del cual no queremos salir. Amém. Jesús el Señor. Amém. Pode fazer parte desse exército. Queremos servir con el Señor, Esta boa terra. Sim. participar de este ejército, conquistar la tierra. Um deles mais na verdade. Bendiga, Señor Jesús, Amém. Servindo o Senhor, Amém. vivendo para ti. sirviendo al Señor en la vida de la iglesia, Jesus é o Senhor. con un corazón como águila. Jesús es el Señor, amén. Amém. Muito bom. Amém. irmãos. Aleluya. Vamos dar tchau para os irmãos que estão ouvindo. Obrigado a todos. Amém. Obrigado, irmão. Chao, hermano, muchas gracias. André, agradecer, irmão. Buenas noches. Buenas noches. Pelo convite, né? Amém, isso mesmo. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Foi E maravilhoso. estamos muito alegres. com Muchas gracias a presença ustedes dos. comitiva, né? Todas aqui para esse momento memorável, La- inédito. Como né? la Glorioso e comisión, todos aquí, Amém. en este momento inédito y memorable. Boa noite a todos. Bom descanso. Buenas noches para todos. Tchau. Tchau, tchau. Buenas Chao. noches. Amén.